Buenas noches. Nos encontramos en el Colegio Ingeniero del Perú, el Consejo Departamental de Lambayeque. Les habla el doctor Carlos Alberto Ríos Campos, y el día de hoy estoy como ponente del tema publicación de las revistas científicas electrónicas utilizando el software de código abierto. Durante la pandemia se evidenció, ¿no?, la importancia de la investigación, ¿no?, en el campo de la salud, en la educación, ¿no? Entonces, incluso tenemos, por ejemplo, que la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo menciona la importancia, ¿no?, de realizar mesas de trabajo y donde se pueda priorizar lo que es la investigación científica. Ahí nos dice acá por lo menos dos ámbitos que deben diferenciarse, ¿no?, en lo que es la promoción de la investigación en Latinoamérica. ¿No? En primer lugar, la inversión en la investigación independiente, y en segundo lugar, la investigación dirigida o comisionada, ¿no? Entonces es importante el estímulo económico, de repente también mentores, etcétera, que estimulen la investigación de ambos casos que se acaban de mencionar. También debemos recalcar que es importante la investigación científica en las universidades, ¿no? Entonces ahí lo que se busca es ampliar los conocimientos teóricos y tratar en lo posible de plantear algunas soluciones a la problemática social. Acá empezamos a mencionar acerca de las revistas, ¿no? Entonces acá voy a mostrar, esta es la revista, esta es una revista impresa, ¿no?, la que comúnmente encontramos en las bibliotecas. Pero ¿qué sucede? Actualmente han dejado o perdido, digamos, su importancia que antes tenía, ¿no? Ahora recurrimos a las revistas o los medios electrónicos, ¿no? Entonces hablamos de las revistas científicas electrónicas, por ejemplo, ¿no? Incluso la Biblioteca Nacional del Perú, el año pasado en un evento nos mencionaba que ellos estaban registrando solamente revistas electrónicas, ya no las impresas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pues, cuando se quiera crear una nueva revista científica. Entonces las revistas permiten hacer accesibles los materiales, nos dice vía acceso abierto y publicación electrónica, ¿no? Entonces la gran ventaja es que tiene un costo menor la publicación y el acceso es muy amplio, ¿no?, o global. Acá ya mencionamos a estas entidades PKP y Cielo, ¿no?, que buscan colaborar en la construcción de un sistema de servidores de preprints, ¿no? Entonces acá bien aparece un término que de repente no han escuchado, preprints, que son las publicaciones o investigaciones que se publican, pero digamos que no han pasado por un proceso de revisión por pares, ¿no? Es una, digamos, una publicación previa. Y un actor muy importante es Cielo, que utiliza esto del OJS, que lo vamos a mencionar con más detalle más adelante. Acá miren, nos dice, tras una revisión rápida por algunas bases de datos de revistas, ¿no?, se ha podido, por ejemplo, consultar. Hay un portal muy importante acá en Latinoamérica que se llama Latitex, que nos permite tener acceso a más de 26.000 revistas en su directorio, ¿no?, que están registradas como revistas electrónicas, ¿no? Acá en Perú también tenemos varias revistas que están ahí, de México, Brasil, etc., ¿no? Vamos a verlo también con más detalle más adelante. Acá bien ya empezamos a hablar un poco del código abierto o el software libre. Nos dice el código abierto hace referencia al software cuyo código se ha puesto a disposición de una manera gratuita, ¿no?, y otorgando, eso sí, licencias que facilitan su utilización o adaptación a diferentes contextos, ¿no? Entonces este software de código abierto es un modelo de desarrollo que distribuye código públicamente, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos observar en la parte inferior, desde 1991 hasta la actualidad, las diferentes distribuciones del software libre, ¿no? Debian, OpenOffice, Fedora, bueno, también algunos sistemas operativos y programas o aplicaciones, Ubuntu como sistema operativo, ¿no?, manejadores de bases de datos como MySQL, etc., ¿no?
Entonces, acá podemos observar en el gráfico que nos habla de 4 características importantes del software libre, ¿no? La primera, la libertad de usar el programa para cualquier propósito, la libertad de estudiar y saber cómo funciona el programa. Por ejemplo, eso no lo podríamos hacer en lo que es el software propietario, ¿no? Porque estaríamos infringiendo ahí su licencia, ¿no? Acá lo contrario, sí podemos utilizarlo, ver cómo funciona. Y la tercera, la libertad de poder distribuir, ¿no?, copias a cualquier persona o cualquier usuario. Y la última, la cuarta, es la libertad de mejorar el programa y hacer públicos estas mejoras, ¿no? Entonces, indicar qué partes se corrigieron, qué partes se mejoraron y distribuirlos sin ningún problema. Para difundir las investigaciones científicas, el elemento clave en ese son las revistas científicas electrónicas. Entonces, acá hay que aclarar lo siguiente también. En las revistas científicas electrónicas, lo que vamos a publicar es el llamado artículo científico, ¿no?, que es diferente a un artículo de opinión, ¿no?, que podemos escribir en un periódico, diario o de repente local. Entonces, los artículos científicos pues, necesitan una base teórica, ¿no? Debemos citar a los autores, de repente mostrar resultados, y todo esto pasa por un proceso de revisión que se denomina pares. Y luego ya llega el editor, todo esto, y se encargará de publicarlo. Bueno, acá muestro un poco la metodología. Se ha realizado búsqueda de tesis, artículos, ¿no?, incluso información de sitio web para elaborar este trabajo, ¿no? Miren, acá en los resultados yo estoy planteando algunas estrategias para publicar las revistas científicas electrónicas utilizando el software de código abierto. Quisiera comentar, bueno, que yo lo veía hace 2 años más o menos, crear una revista científica en línea, con mis propios medios, propios recursos. Entonces, ahí pues, y con un colega también que nos apoyó, se encargó de lo que era la instalación, yo de la configuración, y estaba como editor, ¿no? Y teníamos que formar todo el cuerpo de revisores de esta revista, ¿no? Que esta revista ha durado como 2 años, pero luego ya lo dejamos de publicar un poco por el costo y el tiempo que nos demandaba. Entonces, las estrategias son seleccionar y configurar el OJS, ¿no? Vamos a verlo también en un servidor. Esto se puede, el OJS es un software libre que lo podemos descargar de manera gratuita, ¿no?, y instalarlo en un servidor o en la nube, que se acostumbra ahora, y con el apoyo pues, de un personal capacitado, ¿no? Luego habrá que configurarlo y luego seleccionar un editor y cuerpo de revisores con experiencia, ¿no?, para que puedan gestionar la revista, capacitar al editor, cuerpo de revisores en el uso del OJS, elaborar también las políticas de la revista científica, es decir, indicar cuáles son los requisitos para poder publicar un artículo, gestionar y obtener el ISSN, que tiene un costo que se tramita a través de la web, más o menos son como cerca de 50 euros, publicar la revista científica con cierta periodicidad, se puede publicar mensual, bimestral, semestral, anual, etc. Publicar o disponer de periodos cortos de revisión de los artículos científicos, promocionar la revista también por las redes sociales y otros medios, indexar la revista científica continuamente, es decir, que nuestra revista aparezca en repositorios o portales que tengan un mayor alcance, ¿no? Invitar también a autores nacionales e internacionales a publicar en la revista científica. También nos dice mantener el 50% de autores de la institución y 50% de autores invitados. Las características de las revistas científicas, vamos a centrar primero en la figura, donde dice, por ejemplo, la importancia de los editores, los bibliotecarios, más este software que es el OJS, podemos tener revistas científicas competitivas, ¿no? O sea, todos estos elementos o componentes son importantes. No es solo tecnología, ¿no? Es muy importante la participación de los editores, de los bibliotecarios, ¿no?, que estén capacitados en estos temas. ¿Correcto? Entonces, la publicación de las revistas viene a ser responsabilidad de los editores, ¿no? También tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de revistas que son publicadas
en Lima 66.7%, ¿no? Por una universidad es 73.9% y tiene una periodicidad semestral 56.5%. Y la mayoría ahora, como mencionaba al inicio, ya tienen un formato electrónico, ¿no? Pero en las regiones, en las provincias, en nuestro país también las universidades u otras instituciones que realizan investigación también tienen su revista científica, ¿no? Por ejemplo, acá muestro el caso de Ecuador, también dispone de 510 revistas que están indexadas en Latindex, pero nos dice que solo el 5.9 se encuentran registradas en el catálogo, ¿no? Y tienen el 57% tienen una periodicidad de edición semestral, ¿no? También tenemos otro caso, el de México, en donde se encontró 32 revistas científicas que son editadas por diversas instituciones y nos dice que únicamente 8 realizaron el trámite de incorporar el ISSN. El ISSN lo nombré hace un momento. El ISSN es un código que sirve para identificar a la revista científica, ¿no? Como nosotros que tenemos nuestro DNI, igual las revistas necesitan un código para que puedan ser identificadas a nivel mundial. Análisis y comparación de 3 software de código abierto. O sea, para poder publicar revistas hay varias alternativas de software, ¿no? En este caso se muestran 3. Uno es el HyperJournal, que es una aplicación web gratuita que también permite la publicación tanto en línea como de manera impresa y se puede administrar e instalar fácilmente, ¿no? Incluso ahí estamos mostrando el enlace de descarga. Recuerden que es software libre. Luego tenemos el OJS, que también nos permite realizar la publicación, ¿no? Digamos que es el más difundido, más utilizado. También tenemos el DPubS, que es el Digital Publishing System, ¿no? Que es un software de publicación electrónica para organizar, presentar y entregar comunicaciones académicas de acceso abierto y controlado, ¿no? Entonces, ustedes de repente van a poder encontrar revistas científicas de ingeniería, de medicina, de educación, etc., ¿no? Entonces, de todas las áreas habrá que ver cuál es nuestra profesión y seleccionar la revista científica más adecuada, ¿no? Para nuestro área. Entonces, acá nos dice que OJS es el software de código abierto por excelencia, ¿no? O sea, es el que más se utiliza a nivel internacional. Pues lo que es la administración de las revistas científicas, me dicen aproximadamente 8.286 revistas lo utilizan, con unos 3.200.000 elementos publicados, ¿no? O sea, artículos, aparte de los artículos también están los capítulos de libros, reseñas, ¿correcto? Entonces, este es el software que más se utiliza e incluso que estamos recomendando acá también, ¿no? Y acá lo mencionamos, después de comparar los 3 software de código abierto, los resultados evidencian que el OJS, el Open Journal System, es el software más utilizado para la publicación de las revistas por su facilidad de uso y las herramientas intuitivas que posee, ¿no? O sea, una vez que lo instalamos, lo configuramos, no se necesita mucho de repente estar leyendo el manual de usuario, ¿no? Porque tiene interfaces intuitivas. Acá estamos mostrando el OJS. La instalación. Bueno, como mencionábamos, el OJS está bajo los términos de la GNU, Licencia Pública General, como software libre, y para su instalación tiene varias versiones, ¿no? OJS versión 2, 3, conforme pasa el tiempo aparecen mejores características. Ahora, para los requerimientos para su instalación, tenemos el PHP, MySQL, Apache y un sistema operativo, ¿no? Que puede ser Linux, BSD, Solaris, macOS, o incluso también Windows, ¿no? Características del software de código abierto. Presenta, nos dice las siguientes características. Tiene una asistencia en cada fase del proceso de publicación, es decir, si yo soy el editor, me va a ayudar y me va a guiar cómo poder publicar el artículo, ¿no? Con facilidad. Configurar también de una manera personalizada cada una de las fases. De repente vamos a ver acá también, podemos colocar el nombre, el logo de nuestra institución. Los envíos de los artículos son controlados en línea, o sea, hay una comunicación con los autores, con los usuarios. Posee un sistema de administración completo, nos dice permite controlar todo el proceso de publicación y el envío de manuscritos por parte de los autores. La selección, acá vamos a ver las características también del software de código abierto.
primero la selección de los revisores, ¿no? Que son muy importantes porque ellos van a determinar si los artículos publicados tienen o no calidad, ¿no? Son de calidad. Y estos revisores pues, son seleccionados por los editores de la revista. También lo dice la revisión por parte de los revisores primero y luego por los autores mismos. Muchas veces se hacen observaciones a los artículos, entonces se le da un plazo, como de repente una semana, 15 días al autor para que pueda levantar esas observaciones, y si son subsanadas, el artículo pues será publicado sin ningún problema. Eso ya depende, o esos tiempos está establecido, lo que mencionamos antes, que se llaman las políticas de publicación de la revista científica, ¿eh? Entonces, cada revista tiene sus propias políticas, sus plazos, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado, leer bien esas políticas de publicación. Luego también necesitaremos que alguien que se encargue de la corrección de estilo, la sintaxis, la diagramación, maquetación, la publicación del artículo. Recuerdan hace un momento que mencionaba, por ejemplo, en mi caso, a manera de prueba, creamos una revista científica, en este caso todo tenía que hacerlo yo, ¿no? Entonces es un trabajo muy complicado. Por lo general en las revistas tenemos el editor, los revisores, el que se encarga de la parte del mantenimiento del sistema, etc., ¿no? Entonces ahí sí el trabajo es mucho más manejable, ¿no? Y también más confiable. Tiene la posibilidad, de acceder a la lectura en línea de los artículos, facilita los procesos de indexación, maneja notificaciones, se puede enviar alguna notificación a los lectores, a los autores, a los revisores, etc., ¿no? Incluso por correo electrónico. Entonces, el OJS ofrece excelentes características para facilitar la producción de las revistas científicas electrónicas. Acá un poco de la discusión mencionamos que los resultados de la investigación coinciden con los autores de Valenzuela, quien afirma, lo dice, por ejemplo, en el caso, ahí tienen una revista de salud militar. En OJS lo dice, potenciará la publicación de la mejora de su calidad, el camino de visibilidad y la difusión de la ciencia, ¿no? Eso es lo que se busca, y los autores e investigadores que puedan publicar en una plataforma segura, sólida y con beneficios, ¿no? También para Vizcaíno Verdú, el OJS es un sistema de código abierto para editores de revistas científicas que facilita su gestión y publicación de manuscritos en línea. Finalmente, Vázquez menciona que el OJS es un sistema de administración y publicación de revistas y documentos, periódicos en Internet, que también permite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial, ¿no? Entonces, podemos observar que la gran desventaja que tiene este software, ¿no? Que es el OJS, esta plataforma. Para las conclusiones, la primera, con respecto al objetivo general, se proponen las principales estrategias para la publicación de las revistas científicas electrónicas, utilizando el software OJS en un servidor, con el apoyo del personal capacitado en la materia, seleccionar adecuadamente el editor, el cuerpo de revisores con experiencia para poder gestionar la revista científica y capacitar al editor y los revisores en el uso adecuado del OJS, ¿no? La segunda conclusión, con respecto a la característica de las revistas científicas electrónicas, se debe considerar que el proceso editorial es una responsabilidad de los editores, ¿no? Entonces, podemos encontrar algunas revistas reconocidas a nivel internacional en donde pues, el trabajo o la gestión que ellos han realizado pues, recae o se evidencia por tener editores con mucha experiencia, ¿no? Además, nos dice, se debe realizar el trámite de incorporar el ISSN en la publicación, mantener la periodicidad, indicar las fechas de recepción y aceptación de los documentos, los servicios de índices y resúmenes, directorios, catálogos, disponer de un sistema de alertas, enlaces, etc., ¿no? También nos menciona como tercera conclusión, ¿no? Después de comparar los tres software de código abierto, ¿no? Hemos seleccionado el OJS por ser el más utilizado para la publicación, por la facilidad de uso y las herramientas intuitivas que posee. La cuarta conclusión, de acuerdo con el objetivo específico de tener el software de código abierto pertinente para publicar revistas científicas electrónicas, se ha considerado como software el OJS, ¿no? Lo estaba mencionando. Y finalmente, la última conclusión, de acuerdo con el objetivo específico, describir las características del software de código abierto pertinente para la revista científica. Tenemos que el OJS pues, ofrece las excelentes características para facilitar la publicación
de revistas científicas electrónicas, como configuración personalizable, sistema de administración completo, controlar todo el proceso de publicación, entre otros. ¿Se puede dar clic, por favor? Vamos a, en el siguiente enlace, a ver, vamos a darle clic para que podamos observar un ejemplo de revistas, de las revistas científicas que tiene la Universidad de Pedro Luis Gallo. A ver, un momentito, por favor. Para que ustedes puedan observar el uso del OJS, ¿no? Acá, por ejemplo, en nuestro medio. ¿Ya abrió aquí? Escape de todo. ¿Ah? Está proyectando la diapositiva. Escape. Bueno, no se logra visualizar ahí. Bueno, en todo caso, les recomiendo que ingresen de repente a este enlace de revistas, ¿no?, de la Universidad de Pedro Luis Gallo, o pueden buscarlo como revistas en línea, y ahí ustedes pueden ver el uso de estos software que es el OJS. No es un ejemplo, hay muchas revistas que ya utilizan, como mencionábamos, este software, ¿no? Antes de concluir, también quería indicarles lo siguiente, ¿no? Cuando de repente también se puede observar, cuando estamos como revisores de artículos o como árbitros, nos van a entregar así un certificado, ¿no? Un certificado como árbitro de la revista, o si ustedes de repente envían algún artículo, también le van a enviar ahí su reconocimiento, ¿no?, que su artículo ha sido publicado, ¿no? Esto, por ejemplo, es una revista de Estados Unidos, hay una revista de Venezuela también igual. Entonces, estos certificados nos indican o nos reconocen como autores de los artículos científicos. Bueno, no sé si de repente tuviéramos preguntas. En todo caso, les agradezco por su atención.